Buenas noches, mi nombre es Paul Braulio Aguilar Subnier, soy residente de medicina intensiva del Hospital Daniel Asíes Carrión, médico cirujano de profesión. Bueno, el día de hoy esta presentación se va a tratar para los familiares que van a tener un paciente en UCI, ¿no? Generalmente bajo consejos para poder afrontar que un familiar esté en UCI, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que nosotros como personal de salud le podríamos dar a ustedes? ¿Cuál es la problemática de tener un familiar en UCI? Tener un familiar en UCI genera generalmente un estrés emocional, ¿no? Un estrés totalmente psicológico, puede tener problemas incluso de peleas entre los familiares. Eh, es muy duro tener un paciente en UCI, en unidades de cuidados intensivos, va a generar incertidumbre, va por desconocimiento, no va a saber qué es lo que le depara al familiar, eso es lo que generalmente va a generar una alteración psicológica en cada miembro de la familia, ¿no? Sin duda estas situaciones tienen un impacto psicológico, como les había dicho, que incluso a veces el familiar no puede ni ver al paciente y tiene que estar a una distancia de él, ¿no? Y simplemente se aboca a lo que el personal de salud puede informarle, ¿no? Esto va a generar un estrés emocional en cada miembro de la familia y va a generar incluso hasta cuadros depresivos, ¿no? Cuadros depresivos de cada miembro. El objetivo de esta presentación es hacer que los familiares, en base a los conocimientos de la significancia de tener un familiar en UCI, puedan disminuir el impacto, ¿no? El impacto psicológico que genera esta situación, mediante consejos por parte del personal de salud. Tener un acompañamiento asertivo. ¿Esto qué quiere decir? El acompañamiento asertivo habla mucho de que el familiar que se encuentra en UCI pueda sentirse acompañado de una buena forma por parte del familiar, ¿no? Escuchándolo, aconsejándolo, dándole frases positivas, ¿no? En las cuales el familiar pueda no sentirse solo, ¿no? Dentro del ambiente de la UCI. Esto siempre y cuando pueda haber una comunicación con los familiares, ¿no? De manera introductiva vamos a hablar, para que más o menos ustedes tengan un conocimiento, qué es una UCI, ¿no? La UCI está abreviada, es una unidad de cuidados intensivos, es un servicio sumamente especializado y equipado. ¿Qué quiere decir? Que hay equipos que en otro servicio del hospital no hay o no se encuentran, ¿no? Y es por eso que los pacientes ingresan a la UCI, ¿no? Para que con estos equipos el paciente pueda ser monitorizado, pueda ser evaluado o puedan ser un soporte para él, ¿no? Entonces, este es una UCI, ¿no? ¿Y quiénes ingresan a esta UCI? Son aquellos pacientes con pronóstico grave, con alto riesgo de presentar complicaciones. Por su estado, las personas ingresadas requieren monitorización continua, como les había dicho, y una vigilancia al tratamiento específico, ¿no? Bueno, como ustedes como familiares tienen que entender que en esta UCI hay aparatos, hay un personal de salud, no es como estar en un piso de hospitalización donde hay varios enfermos, ¿no? En una UCI generalmente son pocos los pacientes que se encuentran y un enfermero es casi exclusivo para este tipo de pacientes, ¿no? En el caso puede ser un enfermero para dos pacientes, ¿no? Que te dice la norma, ¿no? En realidad. Y esto hace que la vigilancia y monitorización del paciente sea más exclusiva que en otra área, ¿no? Que es la que necesita el paciente. Por eso es que nosotros debemos tener un grado de tranquilidad como familiares para poder saber que nuestro paciente está siendo monitorizado, ¿no? Monitorizado. Eh, y para que ustedes también tengan entendimiento, les quisiera explicar qué es un paciente crítico, ¿no? Los pacientes críticos son aquellos que sufren una inestabilidad orgánica. ¿Qué quiere decir? Que un órgano de nuestro cuerpo falla, ¿no? Ya sea el pulmón, ya sea el riñón, ya sea otro órgano, el corazón, ¿no? Y necesiten un soporte, ¿no? Una monitorización, ¿no? Esos son los pacientes críticos, ¿no? Críticos. Y que esté en riesgo su vida. Eso es lo más importante, ¿no? Son fallas orgánicas que pueden llevar
a un riesgo vital, ¿no? A un riesgo vital y que necesitan estar en otro ambiente que no puede hacer hospitalización, ¿no? Con otros aparatos, con otro tipo de monitorización, ¿no? Donde van a tener una vigilancia de sus signos vitales e inclusive va a haber pacientes que tengan que ser monitorizados o tengan que darse un soporte, como por ejemplo el ventilador mecánico, que en este tiempo de COVID creo que la mayoría de la población más o menos tiene una idea de lo que es, ¿no? Es un aparato que sirve para que el pulmón pueda descansar de alguna forma y alguna patología. Eso es en caso de los pacientes que tengan falla ventilatoria, que los pulmones fallen, ¿no? Y necesiten de este aparato como un soporte para poder cumplir las demandas de oxígeno de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo. Bueno, entrando ya a los consejos, uno de los consejos más importantes que quisiera que sepan con ustedes como familia es saber exteriorizar los sentimientos, ¿no? Es importante que cada miembro pueda expresar lo que siente y piensa, sus temores, ideas negativas o positivas, sin ser cuestionado, ¿no? O que pueda guardar silencio sin que los demás lo presionen a hablar, ¿no? Eso es muy importante. No debemos generar presión en algún miembro de la familia si es que él no quiere hablar, más bien debemos exteriorizar lo que sentimos, debemos exteriorizar nuestra preocupación para poder hallar momentos adecuados donde se puedan hacer preguntas y permitir que se exprese dicha incertidumbre, así como también podamos evitar especulaciones, ¿no? De posibles desenlaces. El objetivo general de esto, ¿no? Que no podemos dar especulaciones, ¿no? No podemos dar pronósticos sin sentido de que el paciente puede fallecer, no dar este tipo de situaciones porque va a generar un estrés emocional en cada miembro de la familia, ¿no? Hay que vivir el presente, ¿no? Hay que centrarse en el presente, en el estado actual del paciente, ¿no? Y cada vez que ustedes hablen con nosotros, que somos los médicos, preguntarnos sin ninguna complejidad, cualquier duda que ustedes tengan, para que ustedes puedan transmitirle a cada uno de sus familiares, ¿no? Y eso es algo muy importante para que cada familia esté enterada del estado actual de su familiar, ¿no? Y eso va a llevar a una tranquilidad de cada miembro, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, en la familia hay niños, hay adolescentes que están inmiscuidos en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma como adultos nosotros de actuar ante esto, ¿no? ¿Es conveniente dar participación? Sí, es conveniente dar participación a los niños y adolescentes con sus preguntas, ¿no? Nunca, como dije, nunca hay que dejar o presionar que un paciente que un familiar no se entere, peor todavía en los niños o familia o adolescentes, ¿no? Tenemos que usar un lenguaje sencillo según la edad obviamente del menor, pero algo que sí tenemos que tener en cuenta en ellos y es algo muy importante, es no hacer pronósticos, ¿no? No hacer pronósticos, más bien simplemente explicar el estado de su familiar en la UCI, cuál es su estado y dar consejos de positividad, ¿no? Que todo va a estar bien, que el familiar se va a recuperar y que simplemente debemos estar unidos como familia y dar una tranquilidad a los niños, ¿no? Otro de los consejos y uno de los más importantes es también saber cómo llevar esta situación hacia el familiar que se encuentra en UCI, ¿no? ¿Cómo podríamos aportarle nosotros como familia la estabilidad emocional a ese paciente que está en UCI, ¿no? La familia puede aportar estabilidad emocional a quien esté a través de acompañamientos constantes, ¿no? Y con expresiones de afecto, ¿no? Que es una de las cosas más importantes, mientras se pueda permitir, ¿no? En este caso, en aquellos pacientes que estén en una monitorización que puedan hablar o que puedan expresarse, nosotros podemos con no solo nuestra presencia y llevando signos de positividad, podemos hacer que el paciente, lo más importante es que no se sienta solo, ¿no? No tenga sensaciones de soledad y temor que generalmente un paciente dentro de la UCI experimenta, ¿no? Experimenta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar esos mensajes de positividad al familiar, tenemos que decirle que esta situación ya va a pasar, tenemos que hablarle que cada miembro de la familia se encuentra tranquila y esperando al alta
de su familiar, ¿no? Ese es uno de los consejos más importantes y eso se habla del acompañamiento asertivo, ¿no? Que es lo que les había explicado hace un momento, ¿no? Que el familiar no sienta que está solo, ¿no? Que no sienta que... Cuanto más familia pueda entrar a verlo, es mucho mejor, ¿no? Eso es mucho mejor. Eh, ya como un comentario para terminar esta exposición, la complejidad de tener un familiar en UCI disminuirá con el estado emocional, el conocimiento y la comunicación que puedan tener ustedes como miembro de familia, ¿no? La comunicación va a jugar un papel muy importante en este aspecto, ¿ya? El conocimiento, que eso va a ser mediante preguntas hacia nosotros como médicos y la explicación que les vamos a dar a ustedes, ¿no? Exteriorizar los sentimientos para evitar los estados emocionales de depresión, ¿no? Que también eso va a ayudar demasiado a conllevar este tipo de situaciones, ¿no? Esas son situaciones en las que nosotros va a ser un momento difícil, pero tenemos que saber cómo llevarlo y hacer que ningún miembro de la familia tenga que ser afectado, ¿no? Yo sé que es difícil, por eso no se puede erradicar, pero sí se puede disminuir, ¿no? Sí se puede disminuir este tipo de complejidades, ¿no? Bueno, con esto termino la exposición. Muchas gracias. Un saludo. Bendiciones.